¿Puedes repetir una vez más conmigo con fuerza? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y por siempre bendeciré tu nombre. Aleluya, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Amén. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios que harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios que harás. Sí, Señor, a ti sea la gloria, la honra y el poder. De los montes, de los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. De las costas, de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Dile a tu vecino que ponga nuestra canción. Esta es la forma en que nosotros hacemos oración. Una canción con el fin de darle alabanza al mismo que he cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos levantándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Aleluya. Aleluya. Vamos a dejar el lugar al pastor.
Vamos a hacer una oración y después entramos en materia. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia una vez más. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en este día. Te queremos pedir permiso para poder registrar tu palabra, para poderla grabar en nuestra mente y también para poderla cumplir, Señor. Que sea de grande bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, Señor. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Bueno, estamos viendo una serie de sermones en relación a los milagros de Jesús. Y el día de hoy tenemos otro milagro más que revisar. Y el título es Jesús sana al siervo del centurión. Y para esto vamos a la Biblia, vamos a Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Por favor, si abres tu Biblia ahí lo vas a encontrar. Mateo capítulo 8 del 5 al 13. Y dice así en la revisión Valera 60, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. Damos gloria al Señor por ello. Qué milagro tan portentoso hizo nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, hay varios detalles que revisar muy hermosos en este día. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús iba entrando a Capernaum. Capernaum es una población en donde Jesús pernoctaba, como les hemos comentado ya en estas semanas. Jesús entraba probablemente a la casa de Pedro, que estaba en Capernaum, que quedaba al lado poniente del lago de Nazaret, o mar de Galilea, que también se le menciona. Y ahí estaba Jesús prácticamente, porque estaba ahí en cumplimiento a las escrituras que había dicho: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles. Ahí es donde el Señor Jesús iba a dar luz te ha de resplandecer y resplandecer. Y Jesús llegó entonces a esas poblaciones para hacer todos estos milagros, que yo creo que fueron todo un privilegio. Este centurión era un militar romano y que de alguna manera nos llama la atención cómo es posible que siendo él pues de otro pueblo que estaba dominando a Israel, se acercaba a Jesús para pedirle un favor. Dice aquí que se acercó el centurión de centuria, que quiere decir 100. Este militar estaba a la responsabilidad de 100 soldados, o sea, era el jefe de 100 soldados. Era un militar que había tenido su formación en Roma y que había conquistado a Israel y que estaba ahí dominando el pueblo de Dios. Sin embargo, yo creo que este hombre empezó a escuchar de Jesús. Empezó a escuchar cómo Jesús ponía las manos sobre los leprosos y los sanaba. Y cómo Jesús
sujetaba a los demonios y los echaba fuera, y cómo había convertido el agua en vino, y había estado escuchando al Señor Jesús. Y eso le llamó mucho la atención. Antes de ir con Jesús, obviamente él tuvo que haber hecho un análisis de la vida de Jesús y haber dicho, bueno, mi siervo ya lo llevé, porque yo como centurión él tenía recursos, por la posición que él tenía, por haber sido directamente enviado de parte del imperio más poderoso que era Roma. Él tenía recursos como para poder haber buscado remedios en los médicos de aquella época, buscar remedio para su hijo. Él le dice aquí, se acercó un centurión pidiendo ayuda, ¿sí? Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis, le dijo, ¿sí? Esto quiere decir que había consultado ya a los médicos y no había podido encontrar remedio para su siervo. Esto es algo importante porque probablemente entre la población que está aquí presencial, y la que está en su casa, probablemente se suscite la misma circunstancia. Para tu problema no hay remedio. Y el centurión romano lo sabía muy bien. Las cosas imposibles y las enfermedades incurables las sanaba Jesús. Él había hecho ya un análisis de Jesús. Así es de que el centurión, yo creo que estaba a la expectativa de ver a Jesús y de tener un encuentro con Jesús. Y en esta ocasión dice aquí la palabra de Dios que al entrar Jesús, iba entrando Jesús cuando lo intercepta el centurión. Dijo, esta es mi oportunidad para conseguir el milagro que necesito. Llaman la atención varias cosas de ese centurión. A pesar de ser un militar que tenía a su cargo 100 soldados, no era un hombre cruel e insensible. No estaba pidiendo por su hijo, como casi en toda la Biblia vimos. Vemos padres que piden por sus hijos o por ellos mismos. Pero este hombre fue diferente. Este hombre está pidiendo un milagro para uno de sus siervos, uno de sus sirvientes. Da a entender que este hombre era un hombre noble, un hombre de buen corazón. Y él tenía la esperanza de que Jesús sanara a su siervo. Y se le acercó aquí pidiéndole ayuda, ¿sí? Imagínate eso. Y Jesús le pudo haber dicho, tú eres un extranjero que nos está invadiendo y todavía vienes a pedirme ayuda. Pero sin embargo, nos llama la atención de Jesús, porque Jesús aceptó su petición, ¿sí? Damos gloria al Señor porque aún nosotros, no siendo judíos, siendo gentiles, en este caso mexicanos, Dios nos ha escuchado también a nosotros. ¿No le damos gloria a Dios por ello? Damos gracias a Dios por ello. Y fíjate cómo dice el versículo número 6, Mateo 8:6. Este centurión se acerca y le dice, Señor, le dice, ¿sí? Mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Le dijo Señor, ¿sí? Yo busqué la palabra Señor y viene del original griego que es kuros. Y kuros quiere decir supremacía. Quiero leer esto porque es importante. Quiere decir supremo en autoridad. Eso quiere decir Señor. Señor es un título de respeto, como soberano, como ungido. Pero va subiendo la connotación y dice aquí el escritor, amo, Cristo, Dios dueño de todo cuanto existe. Amén, decimos. Así es que la traducción, Nueva Versión Internacional, cuando encuentra Jehová, en la versión 60 dice Jehová, pero en la versión NBI dice Señor. ¿Sí? Y es que nosotros a lo mejor no hemos dado la connotación correcta a la palabra, pero Señor quiere decir supremo, quiere ser Cristo, dueño y amo de todo cuanto existe. Damos gloria a Dios por ello. Y este hombre vino diciéndole Señor, ¿sí? Supremo le dijo.
Esto iba en contradicción quizá con las creencias romanas, porque los césares exigían incluso idolatría, o sea, que les adoraran. ¿Sí? Y cuando este centurión le dice a nuestro Señor Jesucristo, tú eres Señor, tú eres supremo. Entonces yo me puse a pensar, yo creo que estaba también de alguna manera arriesgando su puesto, ¿no? Porque estaba reconociendo a nuestro Señor Jesucristo más arriba del César, ¿sí? Y le doy gracias a Dios porque tú y yo hemos llegado a conocer al verdadero Señor, a Dios mismo, autoridad sobre todas las autoridades, el origen mismo de la autoridad. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús por eso. Y continúa hablando y le dice entonces, mi siervo está postrado en casa con parálisis. ¿Sí? Y bueno, sabemos muy bien ahora en la medicina que para la parálisis, pues muy pocas parálisis tienen de alguna manera sanidad, porque es una afección directamente a los nervios, no es a los músculos. ¿Sí? Y ustedes saben muy bien de gente famosa que queda paralizada. Y a veces la parálisis es de medio cuerpo, entonces es una hemiparálisis, ya sea izquierda o derecha, y no hay médico en el mundo que pueda resucitar los nervios. Y en ocasiones es cuadraplegia, le llamamos nosotros, y es una parálisis de los miembros inferiores, y eso no hay médico en el mundo que lo pueda resolver. Pero qué bueno que este hombre acudió al Señor, al supremo Dios. Y el Señor entonces le dio sanidad a este hombre. Damos gloria al Señor por ello. Mi siervo está postrado en casa con parálisis. Ahí demostraba una fe total en Cristo. Él sabía que no había podido tener remedio en el mundo y que se necesitaba un poder superior. Por eso este hombre, este centurión, fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo, porque él sabía que él es capaz de hacer cosas imposibles y está por sobre toda autoridad. Damos gloria al Señor por ello. Nuestro Señor Jesucristo responde en el versículo número 7, dijo, yo iré y le sanaré, dice la versión 60. Respondió Jesús, aunque él era un gentil que no era israelita y que el Señor mismo había dicho que él había llegado, le dijo a la mujer sirofeniza que él había llegado a las ovejas de Israel. Aunque sucedió eso, de todos modos el Señor muestra aquí su humanidad y su sencillez y le dice, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré, dijo Jesús. Y cuando estaban en camino, entonces dice el Evangelio según San Lucas, ¿sí?, que lo interrumpe una vez más este hombre. Y le dice en el versículo número 8, Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Fíjate nada más. ¿Sí? No merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Yo te invito a que revises cada frase de estas. No merezco que entres bajo mi techo. ¿Sí? Se supone que él tenía una casa. No era una cualquier casa. Era una de las mejores casas probablemente en Israel. ¿Sí? Porque los recursos económicos no le faltaban a Roma. Así es de que cuando él dice que no, él no merece que entre bajo su techo, esto quiere decir, eres todopoderoso, eres el rey, eres el Señor de todo, eres el dueño de todo. ¿Sí? No lo dijo con esas palabras que lo estoy diciendo yo, pero esta expresión lo hace notar. Y le dice, no merezco que entres bajo mi techo, ¿sí?, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Sí? Oh, qué tremendo es esto. El centurión se está humillando ante el Señor. Y esta expresión es una expresión de humillación, diciéndole, ¿cómo va a entrar Dios a mi casa? O sea, no hay necesidad de que entre a mi casa, solamente de una palabra, ¿sí?
y mi siervo entonces sanará. Y esto nos viene entonces a hacer remembranza de lo que Dios realmente hace e hizo. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios ha estado hablando al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Cristo, Dios lo designó como heredero de todo, y por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dale un fuerte aplauso al Señor por estas exclamaciones de honra y de gloria a nuestro Señor. Nuestro Señor se merece toda esta honra y toda esta gloria. ¿Cuántos dicen amén? Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Y este hombre, eso es lo que está haciendo, está admirado. Yo creo que habían platicado de Jesús y él había escuchado de Jesús, pero ahora lo tiene enfrente, ¿no? Y yo creo que entre más te acercas a Jesús, tú vas a empezar a observar más los pequeños detalles de Jesús, el poder del Señor. Sí. Yo te invito a que tú te acerques cada vez más al Señor. En esta ocasión has venido aquí presencialmente a escuchar del Señor. Qué bueno, me da mucho gusto. Cada vez seamos más. Sí. Pero yo creo que tú y yo deseamos estar cada vez más cerca de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos dicen amén? Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Él se merece todo. Fíjate, este hombre, todo lo que sigue diciendo el versículo número 9, hace las declaraciones bien más hermosas. Dice: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Sí? Este hombre entiende muy bien, ¿sí?, el poder de la palabra. ¿Sí? Y le dice al Señor: porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad. Él está confesando que hay jefe arriba de él, ¿sí? Él está sujeto a la autoridad. Esto es algo muy profundo y quisiera dar algunos detalles, aunque sea breves de esto. Pero este hombre dice: yo vivo bajo autoridad, ¿sí? O sea, arriba de mí hay un jefe, ¿sí? Y dice: y tengo bajo de mí, ¿sí?, a soldados. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. Haz esto y lo hace. ¿Sí? El centurión conocía muy bien la autoridad de su palabra. ¿Sí? ¿Por qué dice estas cosas? Porque él vivía bajo autoridad. ¿Sí? Todos los que viven deben de vivir bajo autoridad. ¿Decimos amén? Para que tú también tengas autoridad. Si tú no vives bajo autoridad, entonces, discúlpame, es importante que lo sepas, no tienes autoridad. ¿Sí? Aquel hombre que no quiere vivir bajo una autoridad, no tiene autoridad. Esa es la lección que nosotros debemos de sacar de aquí. Este romano sabía muy bien todo esto de la autoridad. No se gobernaba solo. Y le está haciendo un extracto, un resumen de su vida, por así decir, ante el Señor. Lo reconoce a él como autoridad suprema porque le dice Señor. ¿Sí? Pero él le dice: porque yo también tengo autoridad. Así es que tú tienes la máxima autoridad al Señor.
Déjame detenerme un poquito más sobre esto. Mira, si tus hijos no te obedecen, checa cómo está tu sumisión a la autoridad. Porque si tú no tienes autoridad, no puedes ejercer autoridad hacia abajo. Tú necesitas vivir bajo autoridad para que también puedas transmitir esa autoridad. Esto es como la electricidad. Para explicar esto me ha servido mucho esto. La autoridad es como la electricidad, acuérdate. ¿Tú ves la electricidad? ¿Sí o no? No me dejen solo. No se ve, ¿verdad? ¿Pero crees que existe la autoridad? ¿Y existe la electricidad también? Si saco aquí 2 alambres pelados y te digo, agárralos a los 2, ¿te animas? ¿Por qué? Porque te puede dar un toque, ¿verdad? ¿Sí? La autoridad no se ve, pero existe. ¿Sí? Cuando tú tocas esos alambres y te sujetas a ellos, ¿qué pasa? ¿Te llenas de qué? De electricidad. ¿Sí? Y si alguien te toca a ti, ¿qué le pasa? Se transmite la electricidad, ¿sí o no? Así es la autoridad. Si tú estás sujeto a la autoridad, entonces estás lleno de autoridad tú, y entonces tú transmites electricidad, en este caso transmites autoridad. Por eso el centurión le dijo, porque yo estoy, ¿qué le dijo? Bajo autoridad, le dijo. ¿Sí? Yo obedezco mi autoridad y tengo bajo de mí soldados. Y le digo a este, ve y va, al otro, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. ¿Sí? Él conocía muy bien la autoridad. Siempre había vivido bajo autoridad, por lo que vemos. Y tenía experiencia de ella. Así es de que al Señor Jesús le dice, solamente basta con que digas tú la palabra, ¿sí? Porque tu autoridad es total y suprema. ¿Sí? Así es de que, hermanos, vamos a vivir bajo la autoridad. ¿Le parece bien? La autoridad viene de parte de Dios, dice Romanos 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, dice. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Romanos capítulo 13. Así es que yo les invito, vivamos siempre bajo autoridad. Decimos gloria a Dios. ¿Por qué no te puedes dominar? ¿Sí? Porque no estás viviendo bajo la autoridad del Señor. Si tú vives bajo autoridad, entonces vas a ejercer autoridad. Este romano lo entendía muy bien. ¿Sí? La autoridad está en todas partes. La autoridad está en la escuela, la autoridad está en el trabajo, la autoridad está en lo civil, la autoridad está en la iglesia. ¿Decimos amén? Y si nos sometemos a la autoridad, entonces nosotros vamos a ser investidos de esa autoridad. Qué hermoso es esto. El romano le hace una descripción de estas cosas al Señor. Obviamente que el Señor las había producido. Era el creador de toda autoridad. ¿Sí? Y entonces el Señor se queda asombrado. ¿Ah? Y le dice lo siguiente, en el versículo número 10 dice, al oír esto Jesús se asombró. Al oír esto Jesús, ¿qué pasó? Fuerte, ¿qué pasó? Se asombró. Es fácil asombrar a un niño, ¿verdad? Tú te inventas un truco ahí, le desapareces una moneda al niño y el niño se queda. ¿A dónde quedó? ¿Ah? Tú le dices, me voy a cortar el dedo. ¿Ah? Y dices, creo que sí se lo está cortando el pastor. ¿Ah? Pero es un truco, no te preocupes, mis dedos están completos. Pero para asombrar a Jesús no era fácil, no es fácil, ¿no te parece?
pues este hombre lo asombró. ¿Sí? Y dice aquí el versículo, al oír esto, Jesús se asombró. ¿Sí? Yo estuve pensando esto, y yo creo que le hablaba a este hombre con tanta contundencia y con tanta firmeza, que el Señor se quedó así con los ojos abiertos y dijo lo siguiente: oh, dijo el Señor, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe, le dijo el Señor. Oh, qué buenas calificaciones encontró el centurión, ¿no te parece? Para su fe. No he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Oh, si el Señor Jesús viniese acá y dijera: a ver, vamos a ver, busco al que tiene más fe de la iglesia Salem. Ya lo vi, está sentado allá, tú eres el que tiene más fe en toda la iglesia. ¿Qué pasaría? Pues todos voltearíamos a verlo, ¿no? ¿Quién es? Este hombre fue el que consiguió esa medalla de parte del Señor, ese reconocimiento. Le dijo: les aseguro que no he encontrado en Israel nadie que tenga tanta fe. Sí. Y yo creo que el centurión está escuchando ahí, humilde, ahí frente a Jesús. Jesús lo que necesita es, de parte de nosotros, es que tengamos fe. ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder en su palabra? Quiero decirte algo en relación a lo que es la palabra de nosotros y la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos separado lo que es nuestra palabra y lo que es nuestras acciones. Nosotros podemos decir, pero no hacemos con palabras nada. ¿Sí se entiende bien? El decir y el hacer está separado para nosotros. No podemos hacer con las palabras, no podemos hacer un lingote de oro. ¿Sí? Pero en Dios las dos cosas están juntas. Su palabra tiene poder para hacer. ¿Ya me entienden? Así es que Él puede, con su palabra, Él puede hacer cosas. ¿Sí? Porque el decir y el hacer con su palabra están juntas. ¿Sí me entienden esto? Dice la palabra de Dios que con su palabra hizo el universo, como leímos en Hebreos capítulo 1. Y quiero leerlo una vez más, ¿te parece bien? Dice Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 3, dice: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra, ¿qué? Poderosa. ¿Sí? Sostiene todas las cosas ¿con qué? Con su palabra poderosa. El Señor sostiene este planeta. ¿Cómo lo hace? Primero los hombres pensaron que estabas sobre una tortuga y luego esa tortuga estaba sobre elefantes y muchas cosas muy chistosas ahora nos parecen, dicen los hombres cuando no saben las cosas. Pero nuestro Señor sostiene este planeta con el poder de su palabra. ¿No le das gloria al Señor por ese poder tremendo de su palabra? ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder en su palabra? Gloria a Dios. Ningún científico tiene poder para decirle a un mosquito: párate, o súbete, o bájate. Ni siquiera un piojo vaya. Pero el Señor con su palabra puede hacer todo eso y puede hacer un mundo como el nuestro, un sol como el nuestro, que es más de 1,000,000 de veces más grande que este planeta. Él lo hizo con el poder de su palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor por ese poder. Y esto abrió de alguna manera la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo dijera otras declaraciones
más hermosas en esta ocasión. El versículo número 11 dice: les dijo, muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto es hermoso porque el Señor Jesucristo está hablando acerca de la salvación de los gentiles. Muchos vendrán del oriente de Israel y del occidente de Israel, ¿sí? Y dice aquí, participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Le damos gracias a Dios que Texmelucan también está invitado a ese banquete. No es en alguna casa ni en algún palacio, es en el mismo cielo. Damos gloria a Dios por ello. No sé si estés emocionado, pero yo estoy muy contento de que algún día voy a estar en ese banquete juntamente con mi Salvador. Dale un fuerte aplauso al Señor, tú también. Y entonces podamos decir que el Señor abrió, por así decir, una ventana, ¿sí?, al futuro. Y entonces nos deja ver lo que dice Apocalipsis capítulo 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados a los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquel hombre, ¿sí?, el teólogo Juan el teólogo, vio en su revelación cómo había un banquete en el cielo, ¿sí?, en donde eran invitados no solamente los judíos, sino todas las naciones del mundo. Y ahí vamos a estar muchos mexicanos, ¿sí?, y vamos a estar muchos poblanos, y vamos a estar muchos texmeluquenses, y etcétera, etcétera. Vamos a estar celebrando con el Señor. Gloria a su nombre. Dale un fuerte aplauso. Tú también estás invitado. Me llevé la sorpresa. Bueno, dicen que en Nueva York hay muchos poblanos, ¿va? Y bueno, que he visto algunas fotografías de Nueva York y digo, qué privilegio tienen esos paisanos. Pero no te preocupes, no vamos a estar en Nueva York, vamos a estar en el reino de los cielos, que es mucho más elegante que eso. Aleluya. Pero los súbditos, dice el Señor aquí en esta ocasión, ¿sí? Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. A todos aquellos que no quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí?, aquellos incluso que son judíos y que no van a querer saber nada del Señor, van a estar fuera del reino. Y esto me llevó a pensamientos, de qué terrible será esto, porque dice aquí el Señor Jesús, dice, ahí habrá llanto, dice, y rechinar de dientes, o sea, un dolor extremo, ¿sí? Dante Alighieri, en su obra de la Divina Comedia, hay un libro sobre el infierno. Y me llamó la atención porque este hombre puso en el dintel, o sea, en la parte de arriba de la puerta del infierno, en su novela, ¿sí?, él puso, dejad toda esperanza a los que van a entrar. Y esto me pudo, ¿no? Porque dije, caray, no solamente Dante, ¿sí?, se dio ideas de cómo era el infierno, sino que nuestro Señor Jesucristo lo describe así, como un sufrimiento eterno, que Dios nos libre, ¿sí? Yo creo que todos vamos a confiar en la poderosa palabra del Señor, como este centurión romano. Y si Cristo lo pudo hacer, ¿sí?, en esa ocasión de dar poder con su palabra, el Señor lo podrá hacer en este día también. Entonces, porque mira, Jesús entonces le dijo al centurión, ve, le dijo en el versículo número 13, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Damos gloria al Señor. ¿Sí? Ve, le dijo al centurión, ¿sí?, y como creíste, te será hecho. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. ¿Sí?
Yo te invito a que tú creas en las palabras del Señor Jesús, porque no solamente son palabras, acuérdate que Él tiene el poder de hacer las cosas a través de su palabra. Y este día puedes decirle al Señor: Señor, yo te ruego por esto. Yo no sé cómo sostener mis hijos en la universidad, pero Señor, yo creo en ti. Di la palabra que mis hijos van a poder terminar sus estudios. Y el Señor lo va a hacer. Y tú también le puedes decir al Señor: Señor, yo quiero que digas la palabra sobre mi sanidad en mi cuerpo. Dila a distancia. Y yo sé que yo seré sano. ¿Cuántos esperan una palabra de estas de parte del Señor? El Señor no fue, fíjate, yo encontré dos milagros en los que vamos, en donde el Señor no fue presencialmente. El Señor no fue a la casa del centurión, porque le dijo el centurión: no merezco que entres a mi casa, está molada, Señor. O sea, tú mereces un palacio como nunca hemos visto. Y lo sanó a la distancia. Y también a la hija de la mujer sirofenisa, ¿te acuerdas? La cananea. Le dijo: Señor, yo te ruego por mi hija, sí, que está gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor la maltrató. ¿Te acuerdas que le dijo? Para aumentar su fe. No, eso no soy llamado a los gentiles, yo no soy llamado a ellos, yo solamente con los hijos de Israel. No es correcto que tome el pan y que se los eche a los perros. Y la mujer, ¿te acuerdas que dijo? Sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas de sus amos. Y entonces, cuando vio la fe decidida de la mujer, le dijo: oh, mujer, grande es tu fe, será hecho como tú has dicho. Y fue y la sanó a la distancia. El Señor Jesús a la distancia sigue actuando hasta el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Sostiene a los hijos en la universidad, levanta tu negocio, te da un trabajo, te sana tu cuerpo, sana tu hijo, etcétera, porque el poder de Dios no ha terminado. El poder de Dios está el día de hoy aquí en este mundo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Con esto termino. ¿Sabes? Cuando yo estaba revisando esto, me encontré con esta observación. No solamente hay parálisis físicas, sino hay parálisis espirituales. Hombres y mujeres que caminan, suben y bajan, pero no hay quien los mueva en su corazón. Cristo está fuera de ellos. Muertos espiritualmente hablando, paralizados. No hay quien los pueda despertar. Así como no hay quien pueda despertar a un hemipléjico o a un parapléjico, también estos hombres tienen una parálisis espiritual. Si tú tienes un paralítico en tu casa, toma la posición del centurión y puedes venir a decirle al Señor: Señor, allá en mi casa tengo a mi esposa paralizada espiritualmente hablando. No reacciona para nada. Y yo veo cómo es atormentada, Señor, pero no reacciona. Pero di tu palabra aquí y mi esposa será levantada, o mi esposo, o mi hijo. ¿Cuántos creen esa palabra? Vamos a ponernos de pie y le vamos a decir al Señor: Señor, yo creo en tu palabra. Cierra tus ojos mientras la música empieza a ministrar. ¿Cuál es tu necesidad? Yo quiero que empieces a pensar: ¿cuál es tu necesidad el día de hoy? Pregunté que quienes necesitaban una palabra de parte del Señor y hubo varias manos que se levantaron. ¿Hay alguien que necesite un milagro de parte del Señor? Voy a dar esta oportunidad. ¿Puede levantar su mano? Ahí con sus ojos cerrados, ¿pueden bajar su mano?
Hay varias manos que se levantaron. ¿Cuántos creen que el Señor tiene ese poder para poder responderte? Gloria a Dios. Hay muchas manos levantadas también. Quisieras pasar y decirle: Señor, no soy digno de que llegues a mi casa. Mi casa es muy sencilla, Señor. Pero hoy te ruego, di la palabra, Señor. Y allá en mi casa, allá en mi negocio, allá en mi trabajo, se hará el milagro, Señor. Puedes pasar el día de hoy y decirle al Señor: di la palabra, Señor. Dile aquí, Señor. Y mi problema se resolverá allá a la distancia, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias por la oportunidad de hablar contigo, Señor. No solamente ese centurión romano, Señor, tuvo fe en ti. El día de hoy nosotros, Señor, nos postramos ante ti. Reconocemos, Señor, que eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Que tú gobiernas, Señor, sobre toda molécula, sobre todo átomo en este planeta y en el universo. Tú eres el Dios que creó todas las cosas. Señor, estamos totalmente seguros que este mundo no pudo haber existido de la casualidad. Este mundo te pertenece. Y hasta el día de hoy tu autoridad es absoluta sobre él, Señor. Declaramos en este día que tu palabra tiene un poder creativo, Señor. Y te rogamos que sanes a los enfermos, Señor. No sabemos cuántos han pedido una palabra de sanidad en este día. Ya fueron a los médicos y no encontraron solución a su problema. Muchos otros han pasado aquí, Señor, porque se necesita tu palabra poderosa para reprender demonios, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, di tu palabra, suelta tu palabra, Señor. Nuestros hermanos serán libres para la honra y gloria tuya. Hay demonios de adicción, Señor, a las drogas, al sexo, a la pornografía, demonios de adicción al alcohol, Señor, y tantas otras cosas que el mundo tiene. Te rogamos libertad para aquellos cautivos. Nosotros te pedimos un milagro a la distancia. Quizá esos adictos, esos enfermos no están aquí, pero te pedimos bendición para ellos. Señor, también te rogamos por bendiciones materiales. ¿Cuántos han perdido sus empleos? ¿Cuántos han quebrado en su negocio, en sus empresas? Di la palabra aquí, Señor, y se restaurarán entonces empleos, se restaurarán entonces empresas, negocios, Señor. Di la palabra, Señor, y nosotros recibiríamos bendiciones de parte tuya. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Confiamos en tu palabra poderosa. Señor, hoy venimos a decirte, toda nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús.
siempre en nuestro corazón, Señor. Y Señor, te pedimos que bendigas la ofrenda que hoy se va a reunir. Santifícala, Señor. Multiplícala si es necesario. Bendice todos los hogares, todos los trabajos aquí representados, Señor. Sé tú en cada uno de estos hogares, Señor, que de todo corazón ofrenda un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos valoran la palabra de Dios el día de hoy? Gracias a Dios por ello. Tengo una buena noticia que darles.
tenemos estos pósters de lo que es nuestro próximo seminario. Se llama El abuelo en casa. Es un buen tema, ustedes van a ver. Vamos a tener este seminario con el apóstol del Yerton, va a estar el pastor Eliseo y va a estar otro pastor más, Ron A. Bishop. Ellos van a estar aquí con nosotros el día 29, 30 y 31 de octubre, viernes, sábado y domingo. Este seminario va a ser aquí en las instalaciones de la iglesia. Les invitamos, les aseguro que va a haber aforo para todos. Vamos a tener este seminario en estos días y para ello quiero invitarles a que se lleven, por favor, estos volantes que hemos elaborado. No los tenemos para poderlos tirar así en la calle, queremos que los uses para invitaciones personales. Todo esto va a ser de 6:30 de la tarde en adelante. Vamos a tener 2 conferencias el viernes, el sábado y el domingo. Nos vamos a reunir aquí a las 11 y a las 12:30 de la tarde. Así es de que les invitamos. Puedes permanecer en esos días, puedes permanecer aquí en el auditorio para poder escuchar las 2 conferencias. Así es de que les invitamos a estas conferencias que vamos a tener. Les repito, viernes 29, 30 y 31 de octubre, por favor. Así es de que sea en este mes, no se les olvide. Si tú necesitas pósters, ¿tienes algún buen lugar donde podamos exhibir este póster? Un lugar donde esté seguro, donde permanezca hasta esa fecha. Bueno, entonces nos puedes pedir los que necesites ahí en la librería, los pueden pedir para que se los den. Y vamos a hacer difusión de nuestro evento. En las redes sociales va a aparecer también esta programación. Y bueno, yo sé que va a ser de grande bendición para la iglesia. Así es de que damos gracias a Dios. La iglesia sigue caminando porque tiene un Dios todopoderoso. Si el enemigo pensó que nos iba a opacar, creo que fue todo lo contrario. Ahora vamos a estar permaneciendo más tiempo, por lo que nos damos cuenta. Las predicaciones permanecen en las redes sociales múltiples, millones de hombres y mujeres escuchan la palabra de Dios en el momento que quieren. Damos gracias a Dios por ello. Cierra tus ojos y nos vamos a despedir. Señor, te damos gracias infinitas por darnos permiso de estar aquí en tu casa. Muchas gracias por escuchar tu palabra. También te damos gracias por todas las personas que sintonizan esta transmisión y te rogamos también bendiciones para cada uno de ellos. Señor, muchas gracias por todo. Te rogamos que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de los que estamos aquí y en los 4 confines de la tierra, ahora y por siempre jamás. Amén. Y el pueblo de Dios dice que Dios les bendiga. Saludémonos aunque sea a la distancia. No se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo libertad ahora. Carlitos. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda afuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer.
sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia era yo. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda afuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh. Dicen que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que el rey quiere verte. Hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para mí. Todos a la mesa, nadie queda afuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh, todos a la mesa, nadie queda afuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Mira qué hermoso destello eres de él. Un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia era yo.
Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh. Dicen que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que el rey quiere verte. Hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para mí. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh, todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Mira qué hermoso destello eres de él. Un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. When it feels like the dark
too good to let me go. Should I dance on the heights or make my bed among the dead? Your mercy waits at every end, like you planned it from the start. To the dawn, come with wings, or find me far side of the sea. There your hand still fastens me, ever closer to your heart. Oh, highs and lows, Lord, you're with me the way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. Should I rise or should I fall? You are faithful through it all. You're too good to let me go.